Bueno, chicos, hemos iniciado la grabación. Voy a poner la presentación. A ver, ¿dónde está la presentación? Ahí, un segundo. Ya. Diego, por favor, ¿me confirmas si ves la presentación? Sí, señor, ya. Voy a aumentar aquí un tris, un segundo. Ahora sí. Bueno, entonces, recordemos que en la semana 8, el tema a considerar es mediciones del desarrollo sostenible mediante el método análisis multicriterio. Nosotros en la clase anterior vimos de forma aproximada o de forma general la epistemología del desarrollo sostenible en todos sus niveles e incluso hablamos de la epistemología de la sostenibilidad superfuerte que es incompatible en general con el crecimiento económico o incompatible con el desarrollo entendido dentro de sus variables como medible o como materializable a través del crecimiento económico. Bien, entonces el desarrollo en términos estrictos implica crecimiento económico tanto en sostenibilidad débil como en sostenibilidad fuerte, pero ya no es aceptable en sostenibilidad súper fuerte. ¿Por qué? Pues le mencioné que era incompatible porque el crecimiento de por sí, el crecimiento por crecer, por acumular mercancías, por buscar la tasa de ganancia, no garantizaba el cumplimiento de umbrales de sostenibilidad ambiental o no garantizaba el respeto a los límites biofísicos del planeta. Entonces, por eso se excluye cualquier atisbo, cualquier insinuación de crecimiento económico en la sostenibilidad súper fuerte. Y recordemos que en la sostenibilidad débil se permite a sus anchas el crecimiento económico y que en la sostenibilidad fuerte se limita, se restringe de forma importante el crecimiento económico. Aquí nosotros no podemos ver, hay formas de desarrollo que contienen el crecimiento económico, pero esas formas de desarrollo son expresiones típicas de las agendas indigenistas o de las agendas ecologistas que podemos inscribir en una noción que pues ya muy vieja, que se llama etnodesarrollo en el primer caso, ¿no? O ecodesarrollo en el segundo caso. Sin embargo, aquí hay pues una enorme discusión porque el desarrollo en la agenda indigenista tiene un comportamiento muy distinto al desarrollo que nosotros entendemos en términos clásicos. El desarrollo en la agenda indigenista tiene un comportamiento más circular, es decir, se generan procesos de mejoras económicas, pero hay muchas restricciones para su crecimiento compulsivo, ¿no? Hay muchas restricciones para su proceso de acumulación de capital. Entonces, es otra forma de entender el desarrollo, ¿no? Obviamente, se discute hasta qué punto el etnodesarrollo y el ecodesarrollo en realidad se oponen al capitalismo, ¿no? En mi opinión, no se opone, sino que incorpora el capitalismo. Sencillamente le impone restricciones, esa es mi opinión, ¿no? De nuevo, aquí quiero recordarles que el ecodesarrollo fue la matriz conceptual que luego permitió montar los discursos del desarrollo sostenible y que el etnodesarrollo fue la matriz también de conceptos que luego permitió montar los planes de desarrollo indigenistas o los planes de desarrollo plurinacionales que tenían en cuenta la visión
de los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador y de Bolivia. Pero de este tipo de reflexiones surgen esas propuestas de desarrollo plural o plurinacional o indigenista que tenemos en la zona andina y que también tenemos en los resguardos indígenas de Colombia. En estos resguardos, los planes de vida indígenas en realidad están sustentados en esa matriz conceptual del etnodesarrollo. Disculpen un segundo, quito el sonido de esto. A ver. Ya. ¿Me escuchan bien? Diego. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Una de las dificultades pues, que tenemos es, en efecto, superar este nivel retórico, discursivo, superficial, que muchas veces no dicen nada de fondo si no se muestran cifras, si no se muestran evidencias empíricas, si no se consideran los datos. Es decir, ¿cómo podemos establecer un nivel de desarrollo débil o un nivel de desarrollo fuerte o súper fuerte? Bueno, no hay una fórmula única, hay varias maneras. Yo aquí les voy a mostrar que es posible medir el desarrollo sostenible e incluso ir más allá y medir las otras formas de sostenibilidad, como la súper fuerte, que contienen, repito, el crecimiento económico, lo ponen o lo someten a unos límites estrictos y que hay una forma, en resumen, de poder medir este tipo de variables. Recordemos de nuevo que el desarrollo sostenible contiene, o la sostenibilidad en general contiene estas dimensiones típicas de lo ambiental, de lo económico, de lo político o lo institucional también se puede llamar así, y lo social, que sobre todo se relaciona con temas de pobreza, desigualdad, básicamente libertades civiles o unas libertades de protección especial de los últimos derechos, de las últimas generaciones del sistema de derechos, que tiene que ver, por ejemplo, con derechos relacionados con el género, ¿no? O la igualdad de género, relacionados con el medio ambiente, relacionados con la multi y la interculturalidad, incluso derechos que se están avanzando hacia la familia multiespecie, ya les había mencionado algunos detalles, o que van mucho más allá y que hablan, por ejemplo, de derechos, en principio, de artefactos diseñados por inteligencia artificial, etc. Pues las máquinas tienen derechos, las máquinas son sintientes, todo este tipo de preguntas incluso se están haciendo. Si allí hay un nivel de derecho que debamos consagrarles, de la misma manera que le consagramos derechos a los animales o a los ríos, etcétera, se está discutiendo si deberíamos darles o otorgarles derechos a las máquinas que funcionan a través de inteligencia artificial. Todo eso está en discusión hoy. Bueno, en todo caso, lo importante aquí, lo central, es ver que es posible establecer un método de medición del desarrollo sostenible a través de unas estrategias matemáticas relativamente simples, que son las que les voy a tratar de explicar ahora. Bueno, en principio, recordemos que es un reto enorme tratar de sumar peras con manzanas. Es decir, si nosotros miramos las dimensiones del desarrollo sostenible, por un lado tenemos, por ejemplo, índices de pobreza, por otro lado podemos tener índices de contaminación ambiental, por otro lado podemos tener, por ejemplo, índices de desigualdad, por otro lado podemos tener índices de participación política. Fíjense que todos estos elementos son por su naturaleza imposibles de sumar, porque tienen cantidades o magnitudes que
no se pueden agregar fácilmente o que no tienen sentido su suma, ¿no? En su naturaleza misma no se pueden sumar. Con este método nosotros lo que hacemos es una estrategia de agregación, una agregación lineal, en la que podemos agregar estos elementos que acabo de mencionarles y que nos permite obtener un resultado que es un resultado meramente indicativo. O sea, lo que hacemos es crear una especie de gran indicador que nos está diciendo en qué dirección se está moviendo la sostenibilidad de un país, de un municipio, de una vereda, incluso de una finca, o si no se está moviendo en dirección a la sostenibilidad deseada. Lo que tenemos es una especie de artificio matemático, pero no es que sean sumables en sus cantidades mismas, en su naturaleza, sino que sencillamente permite encontrar una forma de señalar la tendencia hacia la sostenibilidad o su rezago respecto a la sostenibilidad deseada. Es un poco complejo lo que les estoy diciendo, pero ya en los ejemplos ustedes lo van a ver con mucha más claridad o con claridad. Entonces, repito, con este método podemos sumar cantidades de naturalezas distintas para encontrar un indicador general que nos mide las tendencias del comportamiento de la sostenibilidad de un grupo social en un lugar dado. Eso es básicamente lo que hacemos. Y dicho indicador no contiene medidas o no contiene unidades de medidas, ¿no? que tengan un reflejo en la realidad, como kilos o como litros o como metros por segundo o como julios, no tienen una referencia en la realidad, sino que él por sí mismo no tiene escala, es a escalar, no tiene magnitud, unidades de medida, perdón. En general es a escalar, ¿no? Solamente nos indica hacia qué dirección va la sostenibilidad o en qué dirección se opone o se retira de la meta de sostenibilidad. Bien, bueno, entonces, bueno, más adelante si alguien tiene preguntas también las vamos resolviendo. Entonces vamos a mirar en detalle ya la diapositiva que les tengo aquí presentada. Bueno, lo primero que toca decir es que este método de análisis multicriterio se inspira en las ciencias postnormales. Ya les había dicho un poco que las ciencias normales son las ciencias que conocemos, las clásicas, por lo menos las que se han elaborado hasta hace poco, hasta hace pocas décadas, y que las postnormales son ciencias sobre todo interdisciplinarias que se enfrentan a fenómenos de alta complejidad, alta incertidumbre, complejos intereses o fuerzas económicas y sociales que tienen mucho en juego, ¿no? Como cambio climático, como explotación minera, como pandemias o potenciales situaciones de zoonosis que pueden llevar a pandemias, como temas de salud pública típicos relacionados, por ejemplo, con ansiedad, relacionados, por ejemplo, con accidentalidad del transporte, relacionados con medicamentos, por ejemplo, y sus riesgos, con organismos genéticamente modificados. Sí, como pueden notar, son un montón de problemas de enorme complejidad, y muchos impactos desde el orden biológico hasta el orden antrópico, pues entran en juego, no se pueden reducir a un par de fórmulas o de variables, sino que es de alta incertidumbre, repito, alta complejidad. Hay muchos intereses en juego, muchas personas peleando o conflictuándose para que la actividad no vaya a afectar los intereses de unos grupos o gremios o personas en particular. Entonces, de este tipo de realidades, repito, estamos hablando y de ellas se ocupa las ciencias postnormales. Entonces, recordemos que Funtowicz, Ravetz, Martínez Alier, Naredo, Daly, bueno, y otra cantidad de autores, pues han estudiado este fenómeno de las ciencias postnormales y nos han ofrecido reflexiones interesantes, ¿no? Además de fundamentaciones epistemológicas. Ellos también han desarrollado este método de análisis multicriterio. Obviamente esto tiene unos antecedentes, los antecedentes tienen que ver básicamente con los procesos de elección social
que se dieron en su momento, y nosotros no podemos ver eso, y que se discutieron en su momento en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, por el marqués de Condorcet, quien cuestionó la forma de determinar las preferencias de un grupo a la hora de elegir una opción o elegir un candidato o una alternativa. Eso fue un tema que generó cierto debate, porque resumidamente cada vez que uno recurre al grupo y pide que voten, generalmente lo que se comprueba es que las mayorías votan es por una serie de factores emocionales o por factores realmente irracionales, ¿no? Otras veces, ¿no? O incluso arracionales, ni siquiera se contempla la posibilidad de argumentar sobre un tema. Y ese tipo de distorsiones, ese tipo de manipulaciones del grupo que se producen, preocupaban mucho al marqués de Condorcet en el siglo XVIII, perdón, a finales del siglo XVIII, y por ello, pues, propone un método que permitiera al menos neutralizar, neutralizar los efectos de este tipo de elecciones irracionales, emocionales, movidas por caprichos o por intereses personales, etc. Entonces, él trató de confeccionar un método que permitiera neutralizar ese tipo de elecciones a la hora de determinar una opción o una alternativa, entre varias, ¿no? Dicho de otra manera, a la hora de elegir un alcalde, un concejal, un presidente, la idea que proponía o un miembro de junta de una empresa, etcétera, un presidente, por ejemplo, de la junta, proponía un método que permitiría en principio discutir más los argumentos, valorar más los argumentos que la mera identificación espontánea o emocional del grupo frente a las opciones, o la mera identificación de intereses personales con la persona que estaba postulándose a un cargo. Bueno, eso tiene muchos asuntos que aquí no puedo. Hay un video donde yo explico un poquito más el tema, pero más adelante les puedo indicar. Entonces, es un tema que tiene entonces unos antecedentes históricos que se remontan al marqués de Condorcet y que solamente muchos años después, más de 150 años después, se retoma por parte, sobre todo, de economistas y que formulan bajo el lema o la consigna de ordenación de preferencias. Bajo esa consigna se conoce método de ordenación de preferencias, y que se dirigió sobre todo a hacer propaganda anticomunista, porque el método matemáticamente sólido pues demuestra que la democracia es imperfecta, o sea, en el sentido de que se producen todo tipo de contradicciones o de limitaciones en el proceso de elección democrática, que es de naturaleza matemática, que obviamente nosotros los podemos intuir. Ya les hablé, ya les he hablado de las enormes dificultades de elegir en grupo, ¿no? de elegir una opción en el seno de un grupo. Eso tiene enormes dificultades, pero se usó para hacer propaganda anticomunista, etcétera. Pero en realidad es decir, en el capitalismo es igual, o sea, las dificultades que contiene el hecho de que los grupos elijan mal o elijan irracionalmente, emocionalmente, lo que sea, similar a esto, pues persiste también en las sociedades capitalistas, ¿no? Las personas son manipuladas también de muchas maneras para que elijan en una dirección, o compradas con dádivas, ¿no? Entonces, es un asunto que opera tanto del lado del modelo comunista como del modelo capitalista. Sobre esto no hay mucho que decir. Entonces, efectivamente, nos enfrentamos a un imposible democrático, demostrado matemáticamente, pero donde se supone una sociedad también formal, teórica, una sociedad pues que no existe en la realidad. Esa es una de las limitaciones, aunque sí señala temas o limitaciones que efectivamente existen en la realidad. O sea, por un lado, la ordenación de preferencias de Arrow, ese es el autor que además ganó premio Nobel por este tipo de investigaciones, premio Nobel de Economía ganó,
retomando los estudios de Condorcet, o sea, de 150 años atrás, efectivamente, pues supone una sociedad ideal, ¿no? Pero sí da luces que orientan la comprensión de los grupos reales que toman decisiones para elegir una alternativa o un candidato a una presidencia, es decir, sí da luces, ¿no? Pero supone una sociedad muy, muy abstracta. Es un poco lo que nosotros vimos cuando hicimos la contabilidad energética, pues obviamente se hacen reducciones de la realidad, o cuando vimos el cálculo de los valores monetarios de un río o de un parque nacional, donde efectivamente hay muchos supuestos, se hacen muchas reducciones de la realidad. Bueno, aquí lo mismo, en estos métodos, en esta teoría, perdón, que considera los límites a la democracia, pues a pesar de hablar de una sociedad ideal, está señalando límites que se presentan efectivamente en los hechos, ¿no? Que no se pueden ignorar, ¿no? Bien, entonces, en resumen, el método de ordenación de preferencias de Arrow, en realidad, aquí hablé de forma incompleta, es ordenación y agregación de preferencias de Arrow. Se conoce técnicamente como Condorcet-Arrow, Condorcet por el marqués de Condorcet que les hablé, del siglo XVIII, y Arrow por el economista que ganó el premio Nobel. Entonces, es muy útil para entender cómo eligen los grupos, qué limitaciones tienen los grupos a la hora de elegir y en general por qué la democracia tiene muchos desafíos y matemáticamente es una alternativa que no es perfecta, que no cierra lógicamente, consistentemente, no tiene una lógica interna, sino que tiene muchas contradicciones y que de todas maneras nos invita o nos ayuda a arrojar luces sobre por qué las sociedades actúan de una manera tan contradictoria o que produce decisiones tan irracionales o que no fomentan el consenso o no fomentan el diálogo, ¿no? Sino que más que nada el tribalismo y la mala argumentación, ¿no? Bueno, bien, entonces, ahora, ¿cómo hacemos ahora sí para acometer este propósito de una medición del desarrollo sostenible? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar unos criterios que sean relevantes de cada dimensión del desarrollo sostenible. ¿Cómo se eligen? Tradicionalmente hemos elegido unos que ya les voy a mostrar que consideramos que tienen peso, ¿no? ¿Cómo se puede determinar ese peso e importancia de los criterios que se van a elegir en cada dimensión, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política y la dimensión ambiental? Pues hay dos maneras. Una manera que es la intuitiva, es ver cuál intuitivamente podrían tener más peso a la hora de hacer una medición. Por ejemplo, la contaminación de ríos a través del indicador de oxígeno disuelto, por ejemplo, es un criterio que tiene un buen peso, es decir, ayuda, está correlacionado positivamente con demanda biológica de oxígeno, con demanda química de oxígeno, etcétera. Entonces, incluso eso está correlacionado con macroinvertebrados acuáticos, su diversidad y riqueza. Bueno, entonces, uno puede coger unos indicadores y decir, bueno, intuitivamente en la teoría, estos tienen un gran peso y hay mucha literatura científica que le dan un peso importante a esto y podemos elegirlo, ¿no? Intuitivamente. La otra es haciendo un proceso de estudios estadísticticos para medir correlaciones, determinar qué variables son las que sobran, qué variables son las que tienen mayor peso. O sea, mediante un filtro estadístico de correlaciones podemos encontrar también variables que tienen pesos, otras que son inanes, que están hablando de lo mismo, entonces también se puede hacer este tipo de correcciones. O incluso se puede ir más allá, hacer un análisis multivariado y en este análisis multivariado encontrar qué tipo de en realidad son relaciones, ¿no? Qué tipo de relaciones entre variables tienen mayor significancia o mayor importancia, ¿no? Recuerden que yo creo que ustedes ya vieron análisis multivariado, ¿no?
La nube de puntos lo que hacemos es aplancharla y vemos qué relaciones son las que tienen más fuerza. Un ejemplo típico que me gusta poner es, por ejemplo, el que se da entre los niveles de violencia, por ejemplo, las tasas de homicidio, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de relaciones con sociedades protestantes, ¿no? Entonces, se muestra, por ejemplo, a ver, esto lo digo de manera muy general y los estudios siempre se tienen que actualizar, ¿no? Las tasas de homicidio coincidían en una relación, ¿no? Muy fuerte, en una relación muy significativa, coincidían con comunidades, tasas de homicidio bajas, perdón, coincidían con comunidades protestantes, de origen protestante, ¿no? Entonces, se supondrían en este análisis multivariado que estas comunidades protestantes tendrían estructuras sociales o socioeconómicas y de valores muy específicas que evitarían el incremento de las tasas de homicidio. Puede ser una. Y la otra era las comunidades católicas tienen tasas de homicidio altas, ¿no? Tienen relaciones, ¿no? Que implicaría pues que estas estructuras típicas económicas, sociales y de valores de las comunidades católicas no ponen o no fomentan restricciones a este tipo de comportamientos de los homicidios. Bueno, ese tipo de cosas típicas que antes se ponían como ejemplos, ¿no? Esto en parte es cierto, en otros, es decir, en unas regiones sí, en otras regiones no, ¿no? Y de otro lado, aquellas sociedades que tenían, por ejemplo, tradiciones protestantes fuertes, tenían ya no tasas de homicidios altas, sino tasas de suicidios altas, ¿no? O comunidades que no eran protestantes, sino comunidades que provenían de otros credos como el taoísmo, o sobre todo el taoísmo, ¿no? También el confucianismo, pero también el protestantismo, tenían tasas de suicidios altas, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de relaciones se estudian muy bien en el análisis multivariado. Esas relaciones, ¿para qué nos sirven? Solo para encontrar líneas de investigación, no nos dicen más, ¿no? Casi que nos dicen cosas de nivel hipotético, ¿no? O sea, si protestantes y homicidios están relacionados negativamente, pues vamos a mirar en la práctica, vamos a mirar en los hechos por qué eso es así y si esa relación es generalizable, si tiene algún tipo de sentido empírico, ¿no? Si es cierto o no, ¿no? Lo mismo, sociedades católicas, sociedades protestantes con altos niveles de suicidio, vamos a ver si hay una relación que se compruebe de forma significativa en la realidad, etcétera, etcétera. Vamos a Noruega o vamos a Finlandia o vamos a típicamente o a Islandia, típicamente protestantes, donde esto se pueda presentar. Entonces, pero solamente ofrece estas líneas de hipótesis, no se puede uno quedar. Bueno, entonces hay muchas formas de escoger qué criterios podrían tener importancia, qué criterios podrían tener validez a la hora de escoger o de seleccionarlos para la medición del desarrollo sostenible. Resumo, intuitivamente, ¿no? Con conocimientos científicos previos, yo puedo elegir esos criterios o puedo hacer uso de tratamientos estadísticos a través de correlaciones, por ejemplo, de Pearson, o, por ejemplo, estudios de multivariados que me permitirían ver de manera muy desnuda qué relaciones son las que importan o tienen mayor peso, como el caso de la religión y el homicidio o el suicidio, ¿no? Entonces, allí podemos detectar variables que nos podrían ser útiles. Bueno, ahora, se requiere asignar unos pesos para cada criterio en el caso de la medición del desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir asignar pesos? Quiere decir de que, por ejemplo, ¿cuánto le debo asignar a la dimensión de medio ambiente en la medición del desarrollo sostenible? Un peso igual a la política, un peso igual a la economía, etcétera, etcétera. Generalmente nosotros
sugerimos que los pesos sean distribuidos de forma igualitaria, de tal suerte que cada dimensión tenga un peso igual. Pero, ¿cómo se construye esa distribución? Se construye esa distribución de pesos, en realidad a través de una deliberación, no hay otra manera. ¿Deliberación de quiénes? Deliberación de expertos, deliberación de científicos, incluso deliberación entre expertos y la comunidad misma. Y aquí es donde empezamos a ver ciertas fortalezas del método. Los pesos, por ejemplo, en el caso del debate de la instalación de un complejo hotelero en una isla que tiene fragilidades ambientales evidentes, por ejemplo la Gorgona, es decir, ¿qué diría la comunidad sobre el peso que tendría la dimensión ambiental frente a ese proyecto? Pues muy seguramente le pondrían un peso alto, ¿no? Los que tengan sensibilidades ecológicas. Muy seguramente los que tienen intereses turísticos pues le pondrían un peso muy bajo a la dimensión ambiental o ecológica, y esto a través de un debate intenso o una concertación entre expertos y la comunidad podría dar lugar o podría reflejar un consenso sobre los pesos a establecer. Usualmente se llega a pesos similares, ¿no? El debate conduce a pesos similares para que se reflejen los intereses de todas las realidades en juego, ¿no? Pero allí hay un elemento participativo de este método de análisis multicriterio. Por ejemplo, una deforestación, como aprovechamiento de maderas, a pesar de que tenga por propósito la producción de maderables o la producción de maderas, en algún momento dado puede volverse un valor ambiental que va a exigir la presencia de la comunidad, una discusión, etcétera, en torno a la explotación de maderables en una zona. Es decir, ese tipo de discusiones se pueden ir avanzando a través de este método de análisis multicriterio. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que, se puede considerar a estos bienes ambientales como una variable más dentro del desarrollo sostenible de una vereda o de un municipio, ¿no? Se pueden considerar así como parte de la dimensión ambiental. Preservarlos o quitarlos, ¿no? O explotarlos sosteniblemente, todo eso se puede discutir y llegar a acuerdos, ¿no? Quizás se pueda llegar al acuerdo según el cual se puede aprovechar el bosque para maderas, etcétera, finas o de alta calidad, con una serie de programas de compensación. Es decir, todo este tipo de cosas allí se pueden discutir. Entonces, que en el fondo es ingresos, ¿no? Ingresos vía explotación de maderas finas, y por otro lado es preservación de un bien ambiental dentro de ciertos límites de explotación. Este tipo de cosas, en resumen, se pueden medir, ¿no? A través de este método. Luego tenemos que hacer un esfuerzo estadístico importante. Primero de censos, primero de censos, o sea, de captura de información en la realidad. Y si disponemos de la información, pues sencillamente analizarla y extraer la información, que son las que nos va a permitir darle valores a esos criterios que se han elegido, ¿no? Previamente, esos criterios que acabo de mencionarles, de cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible. Luego hacemos una normalización. La normalización de estos valores consiste en tomar cada uno de los valores que aparecen en la columna, ¿no? En una columna preestablecida, tomamos cada uno de los valores. Por ejemplo, vamos a mencionar un valor que tenga que ver con tasa de deforestación. Entonces, en cada entidad, cada vereda, cada municipio, es decir, hay una tasa de deforestación distinta, ¿no? Perfecto. Entonces, nosotros cogemos la tasa de deforestación de la primera casilla, le restamos la tasa de deforestación menor que hay en toda la columna y la dividimos en esta relación: tasa máxima de deforestación menos tasa mínima de deforestación. Esto nos produce de inmediato una normalización del valor que hay en la casilla.
una normalización que va de 0 a 1. Necesariamente este tipo de valores se convierten en un rango de 0 a 1. Como ustedes pueden notar, hay que verificar de inmediato la dirección de la normalización. Por ejemplo, en la medida que aumenta la tasa de deforestación, en realidad tenemos un sentido negativo de la flecha de la sostenibilidad. O sea, mayor tasa de deforestación nos daría mayores valores que implicarían mayor sostenibilidad y eso es un absurdo. Entonces, de inmediato tenemos que hacer una corrección de esa normalización que consiste en tomar 1, el valor de 1, y restarle el valor de la normalización. Esta resta nos va a permitir corregir la dirección de la medición. Entonces, a mayor tasa de deforestación, lo que se va a presentar es en el cálculo de la normalización un menor valor, ¿no? Lo que aquí llamamos N sub I C en la diapositiva, ¿no? Que le estoy señalando con el puntero. Diego, ¿se está viendo el puntero? Diego. Señor, profe, qué pena, no le entendí. ¿Se está viendo el puntero? Cuidado, No, no, señor. no se ve, bueno. Entonces No, me señor. siguen con lo que les digo. NI sub C igual a 1 menos N sub I en la misma diapositiva. Bueno. Luego de obtener los valores normalizados, aplicamos los pesos W sub I a cada uno de los valores que están allí contemplados, que pueden ser normalizados, normalizados sub N sub I, o pueden ser corregidos por la dirección de medición N sub I sub C. Y luego, pues, se hace una agregación, o se suman, para decirlo simplemente, todos los valores de W por N que aparecen en cada columna. Y de esa forma vamos estableciendo el nivel de desarrollo sostenible de cada entidad, organización o municipio, o departamento, o país, lo que quieran. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como les indiqué, la clase de hoy era un poco compleja en cuanto a números. Hay un ejemplo. Damos este ejemplo para que ustedes tengan una idea más clara. Como pueden notar, hemos elegido las siguientes dimensiones: la dimensión ecológica, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión política. Si ustedes revisan, la dimensión ecológica tiene un peso superior, que en este caso es del 45%, 15 más 15 más 15 significa un peso del 45% de la dimensión ecológica. La dimensión social tiene un peso del 20%, la dimensión económica tiene un peso del 20% y la dimensión política tiene un peso del 15%. Con eso completamos un peso de 100%. Los criterios que hemos elegido, yo lo hice de forma intuitiva por experiencia teórica previa y puse los siguientes criterios. Primero criterio, tasa de deforestación anual en hectáreas o por hectáreas. Ese es un criterio de la dimensión ecológica. El otro que puse, porcentaje anual de residuos sólidos aprovechados. Eso fue otro. Aquí vamos a suponer que estos son municipios, ¿no? Vamos a suponer rápidamente municipio M1 y municipio M2, ¿bien? Como aparece ahí en la diapositiva. Porcentaje de suelo rural en proceso erosivo por agricultura. Ese fue el otro criterio que se puso en la dimensión ecológica. Bueno, ahora en la dimensión social solo puse uno, que me parece clave, que es tasa de desempleo. Luego en la económica puse PIB, Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos. Aquí son 4.000, serán aquí 4.000 millones de pesos. Estamos hablando de municipios pequeños, por ejemplo. Y en política puse un indicador de transparencia que muchas entidades tienen, nacionales e internacionales. El indicador de transparencia nos dice qué tan transparente es la función pública en un municipio, ¿no? O sea, en resumen, si es corrupto o no es corrupto, ¿no? Si tiende a 0, es transparente. Si tiende a 100, es el peor, el más corrupto de los municipios. Hay un estudio previo, pero vamos a quedarnos con ese indicador que ya está confeccionado. En Colombia ya lo hacen también, pero hay firmas internacionales que también hacen
ese tipo de estudios. Bien. Entonces, veamos la columna M1 y M2. Como ustedes pueden notar, hay valores asignados para cada uno de estos criterios. En el municipio 1 hay una tasa de deforestación de 1 hectárea. En el municipio 2 la tasa de deforestación es de 2 hectáreas. En el caso siguiente, en el municipio 1 solo se aprovecha el 5% de los residuos. En el municipio 2 se aprovechan el 8% de los residuos, aprovechamiento anual, ¿no? En cuanto al suelo, el proceso erosivo del suelo, el porcentaje erosivo en momento dado del estudio es del 8% en proceso erosivo. Aquí el proceso erosivo es muy sensible, estamos hablando de todo tipo de erosiones, ¿no? Es decir, no solo incluye desnudamiento del suelo por actividad agrícola o desnudamiento del suelo por fenómenos de remoción, etc. También puede incluir cosas más complejas, reptaciones, cárcavas, surcos, este tipo de degradaciones del suelo que son un poco más complejas, ¿no? Bueno, todo esto se incluye. Entonces aquí es el 8% del suelo. En el municipio 2, el 8% del suelo se encuentra el 1% del suelo se encuentra bajo proceso erosivo. En la siguiente casilla, tasa de desempleo. Aquí tenemos yo aquí puse en el municipio 1, 2, y en el municipio 2 puse 3, ¿no? Unas tasas de desempleo bajas, muy bajas puse yo acá, pero bueno, es un ejemplo. El PIB, 4.000 millones en el municipio 1, 3.000 millones en el municipio 2. El índice de transparencia en el municipio 1 es solo 2, o sea que tiende a ser casi que transparente, y en el municipio 2, 8%, bueno, 8%, u 8 puntos, para decirlo mejor. Esto no son porcentajes, esto es un indicador de 0 a 100, 8 puntos, perdón, de transparencia, que significa que también es transparente, ¿no? Es eficiente, etcétera, y no opaco el proceso de administración público. Bueno, estos son los indicadores, un ejemplo, ¿no? Y la idea es establecer cuál de estos dos municipios en este momento dado, con esta fotografía, cuál de estos dos municipios tiene mayor sostenibilidad, ¿no? O tiene mayor desarrollo sostenible. Fíjese que esto mismo yo lo puedo llevar a una finca, lo puedo llevar a una vereda, y sencillamente debo cambiar los datos, incluso modificar los criterios, pero aquí puedo ponderar explotación de bosque, por ejemplo, ingresos familiares. Puedo ponderar erosión de mi finca versus ingresos de ganadería. Y incluir, asuntos políticos, ¿no? Incluir, por ejemplo, mi participación en la Junta de Acción Comunal. Qué tan importante, qué tan valorado es para mí, etcétera, ¿no? Participar, bueno, eso se puede determinar cuando uno compara dos fincas o dos veredas, ¿no? Uno mira, bueno, qué tanto participa en la finca 1 la gente en juntas, qué tanto participa la gente de finca 2 en juntas de acción comunal, o en las veredas 1 o en las veredas 2. Entonces, es muy flexible el método y permite hacer este tipo de comparaciones. Y como pueden notar, fíjense que lo que vamos a hacer en el fondo es sumar, entre comillas, cosas que tienen naturalezas distintas, unidades de medida distintas, tasas, porcentajes, dinero, índices de transparencia. Son cosas absolutamente distintas, pero que vamos a empezar a agregar o a sumar entre comillas. ¿Bien? Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde hacemos el cálculo. Entonces, lo primero que procedemos a hacer es calcular la normalización N sub I, que como ya les expliqué, se hace con esta formulita, X sub I menos X mínimo dividido en X máximo menos X mínimo. Como pueden ver, el denominador siempre va a ser el mismo. Bien. Y vamos a hacer un par de explicaciones, porque
se va a tornar aburrido explicar cada cosa. La primera observación que toca hacer, ¿no? Todo lo que son porcentajes se tienen que cambiar, se tienen que convertir en decimales, en cantidades decimales. No se puede trabajar con porcentajes directamente. Y las demás unidades, pues, pueden permanecer igual. Pero, ojo, es siempre importante tener todo en cantidades decimales. Bien, entonces, empecemos. Como pueden notar, en la columna que dice M sub 1, hacemos estas previsiones, ponemos 1, ponemos 0.05. Mira, qué extraño que ustedes no vean allá el puntero. Diego, no se ve el puntero, ¿verdad? Diego. Diego. No, no, señor, profe. Qué extraño. Ah, ahora sí, profe, ya. Qué pena, no lo he visto. Sí, ya se ve. ¿No se ve el puntero? Sí, ¿Ya sí, se ve? señor, ya se ve. Sí, señor. Eh, bueno, entonces 1, 0.05 porque es un porcentaje, se pasa a decimal, 0.08, etcétera, etcétera, ¿no? Los demás se dejan igual. En el municipio 2 también pasamos los valores a porcentaje, en este caso 0.08, 0.01, 0.03, etcétera. Luego hacemos la normalización. Entonces, en el cálculo de la primera casilla, 0.25, ¿cómo se hizo? Vamos a mirar acá y sigan el cursor. La normalización de la casilla 1 es 1 menos 0.02 porque 0.02 es el valor más pequeñito que ustedes encuentran en esa columna de M1. Observen y se darán cuenta rápidamente que la casilla que tiene el menor valor es esta casilla. Entonces, por eso se pone 1 menos 0.02, que es el X mínimo o X submin. Y dividimos entre 4 menos 0.02. 4, ¿por qué? Porque 4 es el mayor valor que aparece en la columna M1, X máximo, según la fórmula, menos, de nuevo, 0.02, que repito, es X submin o X mínimo. Este valor nunca va a cambiar, esta resta va a ser la misma. Entonces obtenemos, hacemos la división, menos restas y división, y nos da 0.25. Entonces la normalización 1 es de 0.25. Luego pasamos a la casilla siguiente, que nos da 0.007, perdón. ¿Cómo se hace? Pues de nuevo, tomamos el valor de la casilla 2 de M1, que es 0.05, el valor X sub I, ¿no? Entonces 0.05, repito, lo ponemos acá, le restamos el X mínimo y luego dividimos en el mismo valor, máximo menos mínimo, que va a dar que siempre es lo mismo. Y obtenemos 0.007, que es el valor que ponemos aquí. Luego, pues procedemos a hacer lo mismo, ¿no? Con cada una de estos valores de X sub I. Entonces, se reproduce el ejemplo y ustedes pueden seguir y estudiar en sus casas el resto de operaciones y obtenemos los valores de la normalización de M sub I. Lo mismo hacemos con los valores de M sub 2, del municipio 2. Aquí obtenemos 0,23, 0,009, etcétera. En una obtenemos 0, eso es posible, ¿no? Debe ser posible, perdón, porque la normalización va a reducir todas las mediciones a un rango de 0 a 1. En otra va a dar 1, ¿no? Siempre va a ser eso un fenómeno que van a encontrar. 1 van a dar 0 y aquí da 1. En esta otra columna uno dio 0, el otro aquí dio, y el otro dio aquí 1. Entonces, bien, fíjense que lo que hacemos es como estirar todos los valores en un rango de 0 a 1, es lo que en realidad hacemos. O sea, hacer de manera proporcionada una asignación de estos valores a un rango de 0 a 1. ¿No? Eso es básicamente lo que se hace con esta normalización. Y esto pues es bastante útil. Bueno, entonces, explicado esto, pasamos a la siguiente diapositiva para ver más en detalle otras operaciones. Bueno, como pueden ver, vamos a corregir la dirección de la medición. Entonces, la corrección es relativamente simple, ¿no? Primero detectamos cuáles son los que requieren corrección.
Por ejemplo, la primera, tasa de deforestación. Si aumenta el valor de la tasa de deforestación, eso significa que es malo, que va en dirección contraria a la sostenibilidad. Por tanto, debo aplicar la corrección de 1 menos el valor. Si ustedes suben acá, ven el cursor, dice corrección de de N1 sub C, o sea, la corrección es igual a 1 menos 0.25. 0.25, que es este valor que les estoy mostrando en el cursor, que corresponde a la normalización que obtuvimos para el municipio 1 de esa tasa de deforestación. Entonces, 1 menos 0.25 nos da 0.75. 0.75 va a ser el valor que realmente vamos a usar. No vamos a usar el valor 0.25. Y ya se entiende aquí que los valores aumentan y garantizan una situación de incremento el hecho de que tengan menores tasas de deforestación significa que tenemos direcciones hacia la sostenibilidad, tenemos direcciones hacia la sostenibilidad inversas, ¿no? Negativas, no se dirigen a la sostenibilidad. Entonces, el valor que vamos a usar, repito, es 0.75. En el caso del municipio 2, esa misma tasa de deforestación también tiene que corregirse. O sea, no puede ser 0.23. Hay que incrementar, hay que hacer la corrección y poner C1 menos 0.23, tal como aparece acá, y esto nos da un valor de 0.77. De esa forma vamos corrigiendo, ¿no?, la dirección de la medición. Otro valor que necesita corrección, por ejemplo, porcentaje de suelo en proceso erosivo por agricultura. Este criterio necesita una corrección porque no puede ser de que a mayor porcentaje de erosión haya más sostenibilidad. Entonces, tenemos que hacer de nuevo 1 menos el valor de la erosión que acabo de mencionarles. El otro, por ejemplo, es tasa de desempleo. Si aumenta el desempleo, no puede ser posible esos valores que vayan en dirección de la sostenibilidad. Entonces, toca hacer corrección de la medición. 1 menos el valor que acabo de mencionarles. Bien, entonces, solo en estos 3 criterios encontramos correcciones y aquí las hacemos y las relacionamos bajo esta nomenclatura. N I sub C del municipio 1 y N I sub C del municipio 2. En estas 2 columnas aparecen dichas correcciones. Bueno, luego aplicamos los pesos porcentuales. Ya estamos saliendo de lo más difícil. Y estos pesos, pues como pueden notar acá, en la primera casilla de la dimensión ecológica es de 0.15, por tanto se multiplica 0.11, perdón, por tanto se multiplica 0.75 por 0.15 y nos da 0.1125. Esos valores aparecen calculados en la diapositiva, en la parte que les muestro aquí con el cursor. Ahí está el primer valor que acabo de mencionarles. Vamos al valor del municipio 2, de la primera casilla, es 0.1155. Este valor, pues obviamente, corresponde a la multiplicación de 0.77, que les muestro aquí en la casilla, multiplicado por 0.15, que es el peso e importancia de la dimensión ecológica que aparece aquí, 0.15. Y nos da este valor, repito, 0.1155. Bien. Hacemos lo mismo, aplicamos los pesos porcentuales. Recordemos que estos pesos porcentuales se aplican sobre los valores corregidos, donde se necesitó corregir, y los que no, pues y los que no han sido corregidos porque tienen la dirección de sostenibilidad correcta, pues no se les hace nada y se multiplica naturalmente así, 0.15 por 0.007, por ejemplo acá, o 0.15 por 0.009 y obtenemos estos dos valores. Arriba aparece la explicación en la diapositiva de manera detallada. Bueno, calculamos todos estos valores, voy agilizando un poco porque tenemos que hacer el taller y sumamos los valores que aparecen en la columna. Entonces aquí nos da 0.1125, etcétera, etcétera, y nos da al final 0.737. Bien.
Luego hacemos con la columna del municipio 2, sumamos todos estos valores que acabo de señalarles en el puntero. Ay, perdone, yo quito esto. No sé cómo quitarlo. Y nos da 0.6905. Como pueden notar, según estas mediciones, tenemos que la sostenibilidad del municipio 1 es mayor que la del municipio 2. Si ustedes ven, porque el valor es mayor, si ustedes ven intuitivamente, el índice de transparencia es mucho mejor que el municipio 2. La producción económica es mucho mejor que el municipio 2. La tasa de desempleo, por ejemplo, es mucho menor que la del municipio 2. Tenemos un proceso erosivo alto, sí, pero esto va compensado por lo anterior. Tenemos un porcentaje de residuos bajo respecto al municipio 2 y una tasa de deforestación baja respecto al municipio 2. Como pueden notar en el balance general, es intuitivo, es más fácil que tengamos resultados de sostenibilidad con estos criterios y estos valores de los criterios del municipio 1. Entonces, así establecemos cuál es más sostenible que el otro. Y igual, una finca respecto a otra, una vereda respecto a otra, un barrio respecto a otro, un municipio respecto a otro, o varios barrios o varios municipios, etcétera. Lo que ustedes puedan imaginar, se pueden someter a este tipo de mediciones, de agregaciones, etcétera, y esto nos permite encontrar un valor, ¿no?, de sostenibilidad. Y es orientador, nos puede ir orientando, ¿no?, en qué tenemos que ir mejorando, en qué nos vamos alejando, ¿no?, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. De una finca respecto a otra finca, repito, un municipio respecto a otro municipio, ¿no?, etcétera, etcétera. Voy a pasar al taller entonces. Si no hay preguntas, entonces miramos el taller. ¿Preguntas? ¿Aló? No, señor. Todo claro, bueno, entonces voy a explicar el taller. Vamos a la página 59, aparece en la presentación, en la diapositiva, taller número 8. Les doy la siguiente información, es igual, lo único que hacemos es cambiar los valores, y para el municipio 1 tenemos los que presento acá, y para el municipio 2 tenemos estos que anexo, describo acá, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo del indicador de desarrollo sostenible del municipio 1 y del municipio 2, y faltando unos 10 minutos para las 12, sí, por ahí 10 minutos para las 12, yo llamo a unas personas para que me envíen la solución. Le toman una foto a la hoja y me envían la solución por WhatsApp. Lo pueden enviar al monitor. Entonces comiencen, por favor, ya. Gracias. ¿Sí entendieron el taller? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esa actividad. Gracias. Voy a apagar acá el audio y la cámara.